de cosas, bueno, más genéricas, como qué pasa con la memoria hoy, qué idea del futuro tenemos, de qué manera nos relacionamos con el pasado, etc. Pero también creo que este movimiento desde lo inmediato que más nos preocupa, a lo general también es importante. Entonces, Abdón me invitaba a que de alguna manera arrancase o en algún momento hablase de la situación en Cataluña. Lo que él ha comentado es muy preciso. Digamos, un grupo de personas que no nos conocíamos personalmente, nos leíamos pero no nos conocíamos, ya en el 2012, en la inminencia de aquella diada del 2012, pues andábamos preocupados escribiendo sobre la situación catalana. Y veíamos que había cierta sintonía entre lo que íbamos diciendo. Y esta práctica que todavía está bien, ¿no?, de los intelectuales, de decir, oye, escribir a alguien a quien no conoces, y decir, oye, que sepas que me ha gustado tu artículo y tal, hizo que termináramos reuniéndonos, pues, media docena de personas, ¿no?, pues así, y que en algún momento decidiéramos que, bueno, ponernos de acuerdo y elaborar un manifiesto que presentamos en la inminencia de las elecciones del 2012. El 2012 creo que fueron las elecciones autonómicas a finales de noviembre, una cosa así. Bueno, pues a primeros de noviembre presentamos el manifiesto el día que, justo cuando tenía que empezar la campaña electoral, para dejar bien claro que nosotros no entrábamos en la campaña, pero queríamos dejar fijada nuestra posición. Y era esto un llamamiento a que España se fuera aproximando, tendiera a un modelo federal y de izquierdas. Bueno, el caso es que aquellas elecciones tuvieron lugar y tuvieron el resultado que ustedes recordarán. Y es que Convergencia, que todavía se llamaba así en aquel momento, lejos de obtener la mayoría contundente o algo así, creo que le llamaba Artur Mas, es decir, la mayoría absoluta, lejos de alcanzar de los 62 que tenía, pues alcanzar los 70 y tantos, en vez de subir, bajó. Y ese resultado, también de una forma sobre la que vale la pena reflexionar, en vez de mover a Artur Mas a reconsiderar sus posiciones, pues por el contrario le llevó a aliarse con su más directo competidor electoral, que era Esquerra, y decidió profundizar en una deriva que en aquel momento ya cualquiera podía olfatear en qué dirección iría. Hablo en estos términos porque en un primer momento, es decir, en el inicio de esa legislatura y cuando Artur Mas empieza a pacta con Esquerra, todavía de forma expresa Convergencia se resiste a hablar de independencia, todavía se resiste. Yo recuerdo que me invitaron a un debate en la cadena SER el día que Mas presentó la pregunta, aquella que había ideado en forma de árbol, sí, no, sí, etc. Y yo recuerdo que comenté, a mí me gustaría saber qué va a votar Artur Mas para entender un poco esa pregunta tan complicada. Es decir, que en aquel momento todavía ni siquiera se había definido, pero la deriva parecía bastante clara. Entonces, en ese momento, justo después de las elecciones del 2012, y viendo lo que estaba ocurriendo, decidimos constituirnos en asociación, en Federalistas de Esquerras. Bien, en parte esa decisión tuvo que ver con la percepción que teníamos, con el análisis que hacíamos de eso que les acabo de decir. El hecho de que Artur Mas, Convergencia, con Esquerra, decidiera apretar el acelerador. Yo creo que ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, creo que podemos decir una cosa. Lo que entonces era nacionalismo / independentismo, y ahora es bloque independentista, sin más, creyó ver en la mayoría absoluta de Mariano Rajoy una magnífica ventana de oportunidad. Magnífica.
A lo mejor esto a alguien le parece paradójico, pero yo creo que no lo es. Es decir, que el gobierno de la nación estuviera en manos de un partido con mayoría absoluta en el Congreso, que además mantenía unas posiciones, no voy a decir propiamente que intransigentes, porque creo que esto nos llevaría a una interpretación un poco equivocada, pero sí unas actitudes más que intransigentes, digamos, firmes en su, me permitirán, don tancredismo, pero firmes, ¿no? Eso le permitía al nacionalismo barra independentismo plantear una argumentación, plantear lo que ahora ya todo el mundo llama un relato, que parecía obvio, y es el gobierno del PP es lo mismo que el Estado es lo mismo que España. España es un bloque monolítico, con ese bloque monolítico no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Esa identificación funcionaba muy bien. Al independentismo, desde el punto de vista publicístico, le funcionó muy bien. Es esa identificación y esa conciencia de que esa identificación, por así decirlo, tenía fecha de caducidad, porque en todo caso la mayoría absoluta del PP era contingente. Obviamente, en unas elecciones siguientes podía perder esa mayoría absoluta, entonces el escenario cambiaría. Fue la que hizo, a mi juicio, y creo que los hechos lo confirman, que el bloque independentista decidiera apretar el acelerador. Y lo hiciera expresamente. Es decir, hay un eslogan que repetía mucho el independentismo, que ahora, por cierto, dicen que tal vez fue un error, que era el eslogan tan impresa: tenemos prisa, tenemos prisa. Y tenía prisa por eso, porque la oportunidad era muy clara, desde el punto de vista del discurso permitía una ampliación de su base electoral ciertamente muy grande, y desde un cierto punto de vista sí podríamos decir que eso se saldó hasta un cierto momento con un éxito para ellos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando se inició todo el procés, cuando se inició esa legislatura, el procés, tal como lo conocemos, ocupa la mayoría absoluta del Partido Popular. Por simplificar, pero el grueso del procés son esos cuatro. Bien. Como digo, tuvo un éxito publicístico muy grande. ¿Por qué? No solamente porque desde el punto de vista cuantitativo fue ampliando su base. Nunca el independentismo expreso, explícito en Cataluña había tenido tantísimo respaldo social. No solamente por eso, sino porque se produjo un fenómeno interesante y a mi juicio preocupante. Y es cuando en un primer momento, 2013, incluso 2014, se hacían encuestas y se le preguntaba a la gente: ¿está usted a favor de la independencia, sí o no? Y luego, segunda pregunta: si la independencia significara quedarse descolgados de Europa, ¿apostaría igualmente por la independencia? Bueno, pues si a la primera pregunta había una respuesta, vamos, del 35%, si se introducía la cautela, automáticamente eso descendía, y de manera notable. A lo mejor pasaba del 35 al 25. Bueno, ahora ya no es así. Ahora ya no es así. Ahora ese sector que entonces interpretábamos que era un sector sobrevenido, que, bueno, pensaba que el independentismo a lo mejor no respondía a sus convicciones más profundas, pero le podía convenir por razones económicas, por lo que fuera, ya no introduce esa cláusula. Ahora ya lo asume sin ninguna restricción. No es una invención. El resultado de las últimas elecciones lo acredita bien a las claras. Las últimas elecciones pusieron de manifiesto muchas cosas, pero dos muy claras, dos inequívocas. Una, que Europa no iba a pasar por esto, y dos, que una hipotética independencia iba a significar un daño económico importante y no al revés. Es decir,
los dos pilares sobre los que en gran medida se basaba la propuesta independentista. Bueno, pues hemos de decir, hemos de reconocer, yo creo que con preocupación, que esos dos elementos que, como diría Popper, falsaron la propuesta independentista de manera rotunda, no han hecho mella en el electorado. Por lo menos, si desde el punto de vista estricto de los números, luego podemos introducir las cláusulas que queramos. Podemos decir que, bueno, que también es verdad, que se produjo un efecto de movilización por las detenciones, sí, sí. Pero bueno, el resultado es ese. Claro, esto yo creo que altera el diseño, digamos, heredado que existía en Cataluña. Quiero decir, alguien podría, yo he hecho una rapidísima referencia únicamente a que en un primer momento se podía hablar de un bloque nacionalista barra independentista y luego ya hay que quitar el nacionalista y decir directamente independentista. Claro, es interesante porque nos debería, bueno, nos obliga, no debería, no, nos obliga a reflexionar, llama la atención sobre esto. Cuando se inicia todo esto, no digo necesariamente en el 2012. 2012 es el pistoletazo de salida, expressis verbis, del procés. Pero no cabe ninguna duda que esto se empieza a gestar, las bases se empiezan a sentar durante la primera década de este siglo, con el proceso estatutario, total. Es decir, con el auge, con la subida electoral de Esquerra. Esquerra, hasta ese momento, era un partido minoritario y, si me apuran, con mala fama, en el sentido de la imagen, la realidad de la Esquerra hasta, insisto, hasta hace 10 años, 12 años, era como la CUP. Es decir, de Esquerra se decía siempre lo mismo, es que es un partido asambleario, todo lo decide en asambleas, es inestable, es un partido inmaduro. Por simplificar, partido inmaduro. Bueno, todo esto empezó a cambiar en la primera década de este siglo. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y es importante revisar muchos de los tópicos que se repiten cuando se intenta decir, no, es que claro, todo eso tiene su origen en... Bueno, ¿qué les voy a explicar? ¿Qué os voy a explicar? Si según me dicen la mayoría de vosotros sois historiadores y si no politólogos, ¿no? De la dimensión, digamos, multicausal de la realidad. Pues, evidentemente que hay muchos elementos, pero es cierto que hay un discurso que Esquerra consigue poner en circulación, insisto, en la primera década del siglo. Si la idea del derecho a decidir, el derecho a decidir, prende con tanta facilidad a partir del 2012, es porque la semilla se estuvo poniendo antes. No estoy haciendo un juicio de intenciones, no. O sea, es una cosa concreta. Es decir, en la primera década del siglo empiezan a producirse movilizaciones sobre el derecho a decidir en infraestructuras. O sea, se iba deslizando ese mensaje. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque me parece que en ese momento se empieza a producir una reconfiguración de lo que entonces era todavía el sector nacionalista barra independentista. Y yo creo que ese sector, en aquel momento y durante la democracia, fundamentalmente podríamos decir que estaba compuesto por tres grupos desiguales. Uno, el que pudiéramos llamar el independentismo pata negra, por decirlo coloquialmente, ¿no? Que era el gente de Esquerra. Esquerra, y a veces de alguna formación que surgía ocasionalmente. En su momento hubo un partido por la independencia en Cataluña, PI, cuyas dos máximas figuras era Ángel Colom, que luego entró en Convergencia, y Pilar Rahola, que les voy a decir a ustedes que no sepan de Pilar Rahola, estaba el partido por la independencia y Esquerra. Ese era, digamos, el independentismo pata negra. Luego estaba, como no, el grueso, que era el nacionalismo de Convergencia y Unió. Bueno,
supongo que en ese momento ahora, quizá después, si les apetece, de que reabramos o abramos el debate de hasta qué punto todo nacionalismo es un cripto-independentismo o no, lleva el germen de una aspiración a Estado propio, etc. Bueno, sobre eso se ha escrito mucho, y por ejemplo ha escrito mucho Francesc de Carreras, con aquel libro en el que hace referencia a lo que era un eslogan de Convergencia, ¿no? Avui paciencia, demà independencia. Hoy paciencia, mañana independencia. Pero ese es el objetivo, etc. Ese sería el segundo sector, el grueso. El grueso era ese, sin ninguna duda, ¿no? Podemos analizar hasta qué punto, desde la perspectiva actual, buena parte de las políticas que entonces se seguían por parte, sobre todo de Pujol, ya apuntaban aquí o no. Bueno. Y luego estaba finalmente un sector simplemente catalanista, y que ese sector podía estar en unión o incluso podía estar en sectores del PSC, Y en ese caso ese sector simplemente reivindicaba, si lo tuviéramos que resumir hoy, diríamos, el catalanismo históricamente, además de un estilo, de una manera de hacer política, que tiene que ver con la negociación, con la transacción, con un cierto reformismo, para entendernos, y por supuesto con un gradualismo, por resumirlo un poco abruptamente, ¿no? El catalanismo lo que defiende es que Cataluña es una nación cultural. ¿No? Y ya está. Y no hay más problema. ¿No? Sin necesidad, o no, quitemos necesidad, sin aspiración a un Estado propio, aunque eso sí, en fin, a un grado satisfactorio de autogobierno. Y ya está. Y en todo caso, si en algún momento promovía la necesidad de incrementar el autogobierno, ese nacionalismo, ese catalanismo no lo hacía desde la perspectiva, digamos, un poco insidiosa del nacionalismo, de ir ocupando terrenos, o como dijo después, años después Mascarell, creando estructuras de Estado, sino simplemente en términos de un autogobierno que fuera eficaz, que satisfaciera las demandas catalanas, y sobre todo que fuera eficaz. Entonces, es en el seno de ese, digamos, de ese amplio sector donde se ha producido una importante reconfiguración. En el esquema de lo que les estaba diciendo, ¿no? Llega un momento en que el germen de todo eso se produce a lo largo de la primera década. Ese es un periodo muy interesante de analizar. Con la perspectiva del tiempo transcurrido, os puedo asegurar que gran parte de las versiones que hoy circulan como para marcar los hitos más rotundos no creo que den cuenta del proceso, como fue. Por ejemplo, yo soy de los que pienso, no soy el único, pero yo soy de los que pienso que todo este asunto de que en el origen de todo esto se desencadena como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, a mí me parece que eso es una forma de reordenar los elementos para que salga una narración bien teleológica, bien ordenada, pero que no da cuenta. Simplemente un dato. Después de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que según algún ilustre periodista dio lugar a la figura del català emprenyat, bueno, pues el catalán emprenyat estaba muy empreñado, pero después de ese sentencia del Constitucional, Carme Chacón, a la cabeza del PSC, sacó un resultado magnífico. O sea que no se vio mucho por dónde estaba el empreñamiento famoso, pero bueno. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cuando Artur Mas gana las elecciones por primera vez, no es cierto que hubiera un clamor contra el PP por la sentencia del Constitucional, en absoluto, hasta el punto de que el primer socio de gobierno, el primer respaldo para sacar los presupuestos, se lo proporciona el PP en Artur Mas. Y no hay manifestaciones en la calle por el apoyo del Pero con PP. Mas es investido con la abstención del PSC, ¿no? Sí, eso también. Pero digo, es que
que ahora que se está contando que el PP es, en fin, la bestia negra de Cataluña, tal, bueno, la gente no salió a la calle por eso. Es más, salió a la calle por otra cosa. Si tuvo que entrar en el Parlamento en helicóptero Artur Mas, fue porque la gente salió a la calle, pero por otra cosa. Era por los recortes. Y eso es lo que, como todo el mundo sabe, explica ese volantazo que pega Artur Mas para, por así decirlo, redireccionar toda esa, digamos, indignación, toda esa irritación social y canalizarla en dirección a Madrid, por así decirlo. Y desde ese punto de vista hay que reconocer que le salió bien. Bueno, este diseño, que espero que no haya sido demasiado confuso, yo decía hace un momento, no con alegría, pero reconocía, que desde el punto de vista publicístico, hasta un cierto momento fue un éxito. Es decir, el bloque independentista, vamos, si os parece a llamarlo a partir de ahora así, el bloque independentista fue ensanchando su base. Y yo creo que hay un elemento que vale la pena introducir. Es decir, el bloque independentista no solamente fue, digamos, creciendo cuantitativamente, sino que fue arraigando cualitativamente. Y esto me parece que es algo digno de reflexión, sobre lo que hay que pensar, ¿no? Antes os comentaba lo de la falsación, ¿no? El hecho de que las dos mayores promesas del independentismo se han incumplido. Pero eso no ha hecho prácticamente variar un ápice la posición de una parte muy importante de la sociedad. Este es un fenómeno que me parece que sobre el que valdría la pena reflexionar. ¿Qué pasa en en nuestras sociedades? Cataluña en ese sentido se parece a muchas otras sociedades. ¿Qué pasa con las opiniones públicas? ¿Qué pasa con eso que un filósofo frankfurtiano habría llamado la configuración de las conciencias? ¿Hasta qué punto los ciudadanos de esta época, presuntamente tan bien informados, con estudios, con capacidad crítica, etcétera, no parece que la estén ejerciendo? ¿Qué está pasando con estos, por así decirlo, grados tan altos de credulidad? ¿Qué está pasando con esto? No quiero descender a los detalles, porque los detalles los conocen todos ustedes, ¿no? Todos vosotros. Pero por mencionar algún detalle menor, estoy convencido que un episodio como el de los WhatsApp que le pillaron a Puigdemont, ¿no? A cualquier otro político en una circunstancia parecida le hubiera significado un daño, pero prácticamente irreparable. Es más, sabemos que prácticamente a las mismas horas a las que estaba escribiendo esos WhatsApps, estaba grabando un mensaje que decía lo contrario para encender los ánimos de la ciudadanía catalana. Sabemos que lo estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea suficiente con que diga soy humano y tengo debilidades? Y eso lava cualquier cosa. En otros contextos eso no pasa. Eso no pasa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Supongo que esta sería una buena ocasión para reflexionar a propósito de cómo configuramos nuestra visión del mundo, nuestra visión de lo que pasa. ¿Qué peso tiene en nuestra interpretación de la realidad, en nuestra manera de entender el presente, el peso del pasado y las proyecciones de futuro? Si lo aplicamos esto al procés, nos encontraremos con cosas interesantes que dan que pensar, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento parecía que el procés, la gran fuerza del procés, era lo que alguna socióloga catalana, Marina Subirats en concreto, llamó el impulso utópico del procés. Acuñó una frase que hizo fortuna en algunos sectores,
de que el procés era la última utopía disponible. Y parecía que tenía un impulso, se presentaba así. Ese impulso utópico parece un globo que ha pinchado, parece. Pero sin embargo, eso no termina de ser razón suficiente para apearse del proyecto. Y es muy curioso constatar, el otro día alguien me enseñaba un mensaje de estos que circulan en los chats del WhatsApp, un WhatsApp independentista, que quería decir algo así como, claro, cuando veo el futuro, cuando veo lo que tenemos por delante, me entran dudas, pero cuando miro hacia atrás, entonces veo que quiero escapar de ahí. Es decir, es curioso este movimiento. Durante mucho tiempo el alimento estaba en el futuro, y cuando ahí deja de haber, cuando se obtura ese futuro, entonces el movimiento es vamos a ver si el pasado nos proporciona elementos. Claro, en ese sentido, lo que está pasando en Cataluña es algo de lo que ya habían hablado algunos filósofos de la historia, como por ejemplo Reinhard Koselleck, cuando hablaba de aquello de el campo de experiencia y el horizonte de expectativas. O sea, el pasado y el futuro. El campo de experiencia es el contenido del pasado, el lugar del que podemos obtener conocimiento, y el horizonte de expectativas es el contenido del futuro. Bueno, en el fondo, lo que está pasando en Cataluña respecto al futuro es lo que está pasando en todas partes. Quiero decir, a lo mejor sí era una anomalía, que hubiera un lugar, una región en el globo en el que todavía parecía que el futuro tenía tirón. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los rasgos más característicos de nuestro tiempo, uno, es, no sé cómo llamarle, si me pusiera así estupendo, diría la muerte del futuro. Pero eso quizás es un poco excesivo, ¿no? Pero sí el declive de la idea del futuro. Obviamente, cuando digo declive de la idea de futuro, no estoy diciendo, en fin, que mañana nos vaya a caer una bomba, claro está. No estoy diciendo que no tengamos tiempo por delante, sino que la idea de futuro, es decir, ese espacio, ese ámbito imaginario en el que ubicábamos ilusiones, esperanzas y sueños, esa idea se ha obturado. Y se ha obturado, en parte por lo que decía Marina Subirats, porque el tirón que tenían determinados proyectos, determinados diseños del futuro, se ha perdido. Nosotros hablamos hoy con toda normalidad del ocaso de las utopías, el fin de las utopías. No solo son las utopías, es el ocaso de prácticamente todos los grandes proyectos de transformación de la sociedad. Es decir, lo cual no quiere decir que aceptemos lo que hay tal como está, no, pero hasta Popper hablaba de ingeniería social fragmentaria. Es decir, podemos mejorar lo que hay, pero el esquema, el modelo, la organización de lo real, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. A mí me da la sensación de que esta es una idea con la que hemos terminado conviviendo, a la que nos hemos, por así decirlo, acomodado. Ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Por razones, en fin, bastante obvias. Nos hemos acomodado, lo cual no quiere decir que hagamos bien en acomodarnos. No me mires mal, ¿eh? O sea, no digo que hagamos bien en acomodarnos. Estoy intentando no emitir. Los filósofos tenemos una especie de distinción así un poco obvia que nos gusta repetir, es la distinción entre el es y el debe. Una cosa es la descripción y otra cosa es la valoración. Una cosa es que yo diga que esto es así y otra cosa es que esté encantado de que sea así. Entonces, intento hacer algo parecido a dibujar un mapa de ideas. Creo que estas son las ideas. Luego, en fin, me agradarán más o menos, obviamente menos, pero intento señalar estas ideas. Hay algo que ha afectado nuestra visión del mundo, quizá de una forma sorda, pero muy efectiva. El capitalismo,
que durante tanto tiempo era un modo de producción ostensiblemente contingente, ahora se muestra, aparece como necesario. Nosotros en nuestra jerga solemos decir esto, ¿no? O sea, contingente es lo que puede ser de otra manera y necesario es lo que no puede ser de otra manera. Bueno, mientras existía un modo de producción alternativo, y es irrelevante que ese modo de producción nos pareciera mejor, peor, deseable o indeseable, es igual. Mientras existiera otro modo de producción alternativo, esa mera existencia mostraba el carácter contingente del capitalismo. El capitalismo podía ser de otra manera. En el momento en el que desaparece cada vez más, en el momento en que, por utilizar la frase de un político de la transición, el capitalismo se queda solo, aparece, tiende a mostrarse crecientemente como necesario, como ineludible, como fatal. Y eso va impregnando la conciencia del hombre contemporáneo. Hasta el punto que, por repetir la famosa frase de Jameson, tan famosa que al final he visto que se la atribuían a Zizek, no es de Zizek, sino de Jameson, aquello de que al hombre contemporáneo le resulta más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y probablemente tiene razón. Y por cierto, que Jameson esa frase la dice en un contexto de lo que es lo suyo, de la crítica cultural, hablando de las películas, del cine actual, tal, y no, nosotros en nuestro universo de representaciones, claro, contemplamos hasta que el mundo se pueda acabar, pero no que el capitalismo pueda cambiar. Eso no lo contemplamos. Se ha desaparecido de nuestro horizonte. Y han desaparecido prácticamente cualesquiera utopías. Si se fijan, una de las cosas curiosas de nuestro mapa del imaginario colectivo actual es, un rasgo que me parece llamativo, es el declive de lo que siempre se llamó la ciencia ficción, la anticipación. Y hace unos años la literatura o el cine de anticipación lo que anticipaba era mundos y sociedades absolutamente distintas en todo. Viviríamos de otra manera, en fin, las casas serían diferentes, se vestiríamos con trajes de neopreno, en fin, se nos estirarían las orejas estilo Star Trek, todo sería distinto. Y a partir de un cierto momento, los escritores de ciencia ficción, no sé si fue de las ovejas sueñan con tal, no sé si fue este u otro, que en un momento dado, ya en los 80, dijo: yo no escribo ciencia ficción, yo escribo presente en movimiento. Parece una frase, en fin, inquietante, pero cierta. Entonces, me parece que esto es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Podríamos añadir más elementos, pero nos enredaría. Esto, digamos, si esto efectivamente es así, es decir, si, por así decirlo, no respiramos por el futuro, si el futuro tendemos a percibirlo como obturado, en un lugar, digamos, en el que no podemos intervenir, un movimiento muy frecuente, históricamente, era precisamente el balanceo hacia el pasado. Es de alguna manera lo que habla Koselleck. Campo de experiencia, horizonte de expectativas. Cuando las expectativas parecen clausurarse o obturarse, vamos a ver si podemos respirar a través del pasado. Y estamos en un momento peculiar, porque por diversas razones, que también sería muy interesante analizar, pero igual nos distraería, nuestra relación con el pasado también se ha complicado. También se ha complicado. Dejadme que os ponga un ejemplo. Hace un tiempo, hace un año, dos, no sé, no recuerdo cuánto, me invitaron a una tesis doctoral en la Facultad de Historia de la Autónoma. Eran todos historiadores, siempre veo un típico filósofo florero que adoro, ¿no? Bueno, no, esto es resignado, esta cosa. Total, que después de la tesis, pues la consabida comida, tal, y uno de los miembros del tribunal, creo que era Ucelay, sí, comentaba que él había comprobado en sus estudiantes de historia, importante esto, estudiantes de historia, que
lo que podríamos llamar no sé si es una expresión útil o rebuscada, el radio de pertinencia respecto al pasado se había cortado. Me explico. A lo largo de los años, él se daba cuenta que, supongamos, cuando empezó, ahora igual ya está jubilado, a punto de jubilarse, cuando empezó, hace 40 años, él les hablaba a los estudiantes de acontecimientos ocurridos 30 años atrás, o incluso de la guerra civil. La cosa no tiene que ver con que lo hubieran vivido los estudiantes, sino que considerasen que ese radio del pasado les concernía, tenía que ver con ellos. Igual que nosotros, cuando estudiábamos en la facultad, pues obviamente nosotros como estudiantes, en mi caso de finales de los 60, principios de los 70, obviamente no habíamos vivido la guerra civil, pero dábamos por descontado que esos episodios nos concernían y por tanto leíamos libros sobre la guerra civil, leíamos, yo que sé, a Hugh Thomas, leíamos Jackson y leíamos, yo que sé, las luchas campesinas andaluzas, la República, todo lo que hiciera falta, porque damos por descontado que nos concernía. Y entonces él señalaba, Ucelay, que con el paso del tiempo entre sus estudiantes de historia, el radio se iba cortando. Y ya no podía hacer mención a algo ocurrido 30 años antes, porque ya eso no tenía que ver con ellos, ya tenía que ser 25, 20. Y que ahora ya era un radio muy pequeño. Es decir, prácticamente lo que de alguna manera coincidiera con su experiencia. Aunque fuera difusa, pero que pudieran decir, ah, sí, ya me acuerdo, sí, recuerdo que era pequeño y oí que mi padre. Hasta ahí. Pero si era más allá, bueno, lo que decía Ucelay, yo lo he vivido, es decir,